Y buenísimo. Buenos días. Recuerden poner mute aquellos que tengan abierto el micrófono y sí desmutearse cuando lo necesiten. Bueno, muy bien. Vamos a, como les dije, a mi clase preferida del mundo. Bueno, ¿por qué para mí, bueno, y no soy la única que así lo considera, ¿por qué Dave Ulrich se considera que es quien más influyó en la historia y en la forma de pensar y de ejercer la profesión de recursos humanos? Un poco tiene... ¿Aló? ¿Estás? y sus investigaciones y escribir artículos, casi toda la formación y el pensamiento que se daba a los profesionales de recursos humanos tenía que ver con la idea de que, bueno, vieron como nosotros vimos la materia, bueno, estas son las áreas de recursos humanos, así que uno en recursos humanos tiene que hacer estas cosas. Digamos, un enfoque hacia las funciones nada más. Y bueno, Ulrich se dedicó toda su vida a investigar y a ayudar a las organizaciones en temas de recursos humanos. Es profesor de la Universidad de Michigan, específicamente dentro de la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan, que se llama Ross School of Business. Dirige muchos programas de educación para ejecutivos de recursos humanos. Es miembro de la Academia Nacional de Recursos Humanos. Fue seleccionado montones de veces como educador, como una de las 100 personas más influyentes en recursos humanos, el mayor pensador de recursos humanos más influyente de la década, el líder global más influyente en el 2021. Bueno, o sea, tiene además publicado más de 200 artículos y más de 30 libros de su propia autoría. Para que tengan una idea, más o menos estas son las carátulas de algunos de los libros que publicó. Estos son las carátulas en inglés. El libro emblemático y que empezó todo es este libro. A ver si pongo mi mouse para que... Este libro, Human Resources Champions, que está acá. Ese libro se escribió en 1997 y presentó el modelo de múltiples roles de recursos humanos, que ahora en unos momentitos lo vamos a ver, y realmente fue el primer cambio fundamental que creó en la forma de pensar recursos humanos. De nuevo, ¿no? Hasta ese momento, recursos humanos se veía decir, bueno, recursos humanos tiene que hacer estas funciones, estas funciones, estas funciones, y así nos formaban a todos, y todos los libros de recursos humanos que se escribieron y se siguen escribiendo, escriben por funciones. En la década del 80-90, creo que alguna vez lo hemos hablado con ustedes, empezó toda una tendencia muy grande en las empresas para que se eficientizaran, empezó a haber una presión muy grande para que las empresas tuvieran menos empleados, o sea, la mayor cantidad de las empresas empezaron a hacer medidas en las bolsas de valores, ¿no? Por bueno, por sus resultados, por su potencial, y qué sé yo, y una de las cosas que miran que no tuvieran una estructura muy pesada, y empezó a ponerse de moda todo lo que era la tercerización y el outsourcing. Hay un artículo emblemático que escribió Dave Ulrich antes que saliera el libro, que era si el Departamento de Recursos Humanos estaba a punto de desaparecer,
Y eso tenía que ver mucho con la idea de que, bueno, podíamos tercerizar el proceso de selección, o sea, dentro de cada una de las funciones que había, todas se podían tercerizar, ¿no? Podíamos seleccionar el proceso de selección, podíamos tercerizar la capacitación, podríamos tercerizar la administración de personal y liquidación de sueldos, podríamos tercerizar el desarrollo, la organización, la higiene y seguridad, las relaciones laborales, y entonces por eso ese artículo que digo que es muy emblemático y lo tengo guardado es si el Departamento de Recursos Humanos iba a desaparecer. En español estuve buscando qué libros de Bullrich tiene publicados en español, y si a alguno le interesa, estas son las tapitas de los libros que por lo menos están en español. Si hay un libro que deberían tener en la biblioteca, el que les había mostrado antes y que les señalé la carita del libro en inglés, la carita del libro en español, es esta. Acá en Argentina lo publicó Gránica y se llama, lo llamó Recursos Humanos Champions, y en letra chiquitita decía Dalí de los empleados, que es como la traducción que se hizo en ese momento. Bueno, esto para que entiendan más o menos de quién estamos hablando. Siguiendo entonces, cuando les digo que cambió la forma de pensar, dice de nuevo, para crear, lo que dijo Ulrich fue, para crear valor y obtener resultados, los profesionales de recursos humanos no deben concentrarse en las actividades. Las actividades son esas funciones, ¿no? Tengo que hacer selección, tengo que hacer capacitación, tengo que hacer desarrollo, tengo que hacer evaluación de desempeño, tengo que hacer encuesta de clima. Sino el análisis hay que hacerlo a partir de cuáles son los aportes y los resultados que voy a hacer como profesional de recursos humanos. A partir de esos aportes y resultados, recién ahí vamos a definir qué roles y qué actividades necesitamos, y finalmente, para hacer esos roles o esas actividades, vamos a necesitar determinadas competencias. Y a partir de ahí se dedicó a estudiar y a investigar, y casi todo el modelo de Dave Bullrich, y por eso suena, creo que logró influenciar tanto entre los profesionales de recursos humanos, porque nos encontramos los profesionales de recursos humanos que realmente hacía sentido, porque tiene que ver con un modelo empírico y también nos ha ayudado a transformarnos, porque desde el año 97, que empezó a hacer su primer estudio, hasta el año 2021, siguió investigando la evolución que tiene la función de recursos humanos, y obviamente en un mundo donde estamos en constante evolución, también ha evolucionado el modelo de recursos humanos, como lo habrán podido leer los que pudieron leerlo en la ficha. Entonces, hay un mensaje fundamental que no se deben olvidar, si les preguntamos cuál es el mensaje fundamental que dice Dave Bullrich, es siempre tenemos que focalizarnos en cómo se agrega valor. No en actividades, no en roles, no en estructuras, sino si lo que estamos haciendo, si lo que le vamos a ofrecer a la organización en la que estamos trabajando agrega valor. Y a partir de ahí, recién ahí pensamos todo lo demás y decidimos cómo alinear. ¿Vieron cómo cuando decimos, bueno, para alinear la política de recursos humanos la tenemos que alinear a la estrategia de la organización? Y esto tiene que ver con lo mismo. Si pienso cuál es la estrategia de la organización y pienso cuáles son las cosas que en esa organización en particular recursos humanos necesita hacer para agregar valor. Y a partir de ese análisis, recién ahí pienso qué roles, qué estructura tengo que definir, qué actividades tengo que hacer, y por ende qué competencias tienen que tener los profesionales que contrate. Básicamente, este cuadrito es el cuadrito que representa lo que recién les comentaba. El primer mensaje es cómo agregar valor. Una cosa importante, que después la vamos a volver a resaltar hacia el final de la clase, es que si yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cómo sé yo si estoy agregando valor?
A ver si alguien se anima a escribir por chat o responderme. O sea, si yo creo que estoy dando bien la clase, suficiente, ¿cómo sé si agrego valor? Indicadores de gestión. Por la Ok, podría ser. Alguien más iba a decir algo, ¿no? Sí, yo por acá, Enrique. Mm. En el apunte también dice que el valor lo da el que lo recibe, no el que lo da, ¿no? Exacto. Entonces por ahí podríamos ver, ¿no? El Claro. tema de cómo se está agregando valor, cómo se recibe, ¿no? Quizás Claro. por ese lado. Sí, ese es un mensaje, gracias Enrique por haber leído la fecha y traer la respuesta correcta. Ese es un mensaje fundamental, ¿no? El valor no está definido desde el que lo da, sino desde el que lo recibe. O sea, si yo doy una buena clase o no, no importa lo que yo piense de mí misma. Lo que realmente importa es si ustedes me entienden, si a ustedes les queda algo. Porque un profesor desde su lugar puede creer que está haciendo algo magnífico, y lo mismo nos puede pasar nosotros como profesionales de recursos humanos, y no es necesariamente lo que estamos logrando, ¿no? Entonces, este es un mensaje súper relevante y muy importante. Bueno, muy bien. No sé, veo que hay chats, pero no sé si hay... Levantan Sí. la mano, Profe, acá mano Enrique de vuelta. física y Ah. por ahí Caro no los ve. Bueno, ok. Acá, Caro, perdón, tengo una pregunta de Nicolás que pregunta si los libros, con respecto a lo que mencionábamos de Dave, ¿tienen mucho tecnicismo o son llevaderos para leer? Son llevaderos son llevaderos para leer. No es una novela, ¿no? Claro. Pero sí hay muchos ejemplos prácticos. Hay muchas cosas que nos ayudan a pensar. Lo que pasa que, de nuevo, viste, Champions hay que leerlo porque es como un ícono para nuestra profesión, ¿vieron? Es como decir, bueno, no importa qué música te guste ahora, pero te tienen que haber gustado los Beatles. Tenés que haber escuchado los Beatles, ¿viste? Esto es un clásico, ¿me entendés? Champions es un clásico. Después, si te vas a comprar algún libro ahora, ahí trata de comprarte de los últimos, porque como siempre los libros están basados en las investigaciones, probablemente no te convenga comprarte de los primeros que sacó, aunque igual todos los libros siempre te van a dejar algún pensamiento para analizar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Enrique yo, tenía Enrique, algo por para acá. decir. ¿Me escucha? Sí. Le quería consultar, en función de esto que dice aquí en el artículo tan interesante, como que el valor lo define quien lo recibe y quien no lo da, ¿no? Y no quien lo da. Si todas estas políticas, desarrollos que se hacen a través de recursos humanos, ¿no? Hay que tener en cuenta el ámbito, la cultura, digamos, del lugar donde se van a hacer. Claro, absolutamente. De repente, que no sea como una especie de enlatado, que todo es igual para todos los lugares o todos los sectores, ¿no? Absolutamente, sí. Ahora lo vamos a ver durante el modelo, resalta muchísimo eso, ¿no? O sea, y es como el modelo como cuando vimos el modelo de competencia, que es un traje que se construye a medida. Ulrich maneja mucho este mensaje. La gestión de recursos humanos es un traje que se construye a medida. Ok, gracias. Bueno, ok. Entonces, ¿cuál fue el primer modelo de múltiples roles? Bueno, según Ulrich, un poco lo que dijo, bueno, para agregar valor hay 4 roles de nuevo que los profesionales de recursos humanos, él identificó que teníamos que hacer, ¿no? Una cosa, creo que después que escribí la ficha, ahí dice, cuando empieza a hablar del estudio, habla de 1987 y el primer estudio, y ahí dice que el primer, creo que dice 1997. Bueno, hay un error de 10 años en la ficha. Pero bueno, comentario al margen. Igual no le vamos a preguntarle esa fecha. Bueno, acá sí, esto imagínenselo como un eje de coordenadas, donde por un lado en el eje vertical
vamos a representar cuáles son los centros de atención que los profesionales de recursos humanos tenemos, los centros de atención que los profesionales de recursos humanos tenemos que hacer. Y eso va desde un foco operativo, o podríamos decir del corto plazo, a un foco estratégico o de largo plazo. Esto quiere decir, los profesionales de recursos humanos, todos, no importa qué rol tengamos en la organización, si somos un junior o el director de recursos humanos, tenemos que tener foco en lo operativo y foco en lo estratégico. Y por el otro lado, tenemos que hacer actividades que estén centrados en procesos, digamos, como buscando eficiencia, y actividades centradas en la gente. En la intersección entre gente y foco estratégico, o entre foco estratégico y procesos, o entre procesos y foco operativo, o entre foco operativo y gente, se crean los 4 roles. Y los 4 roles se llamaron, bueno, el primero es el que eligieron como el nombre del libro, que es Champions de los Empleados. Ahora vamos a ver qué quiere decir, pero digamos, tiene que ver con atender las necesidades de la gente en el día a día. Cuando estoy pensando en la gente, pero hacia un foco estratégico, me convierto como profesional de recursos humanos, tengo que tener un rol de agente de cambio. Cuando estoy en el foco operativo y pensando en los procesos eficientes que tengo que hacer, tengo un rol de experto administrativo, y cuando pienso en procesos que apoyan a esa transformación organizacional, me convierto en un socio estratégico de negocios. Este es un cuadrito bastante importante, vieron que siempre les decimos, bueno, cuáles son las preguntas de exámenes, la ley anterior y estos son temas importantes. Y digamos, acá se marcan como 3 ejes, ¿no? ¿Cuál es el resultado o el aporte que el profesional de recursos humanos tiene que hacer? ¿Cuál es la metáfora que representa ese aporte? ¿Cuál es el rol y cuáles son las actividades? Entonces, nuestro valor como profesional de recursos humanos es ayudar a que la estrategia se ejecute. Porque si la empresa tiene una estrategia muy linda, ¿sí? Hemos hablado siempre, ¿no?, de que las cosas ocurren a causa de la gente, o no ocurren por causa de la gente. Entonces, si yo contrato a la mejor consultora de estrategia y me define la mejor estrategia para mi organización, pero esa estrategia no se traduce en algo concreto que pasa en el día a día, en realidad lo que tengo es un PowerPoint. Entonces, el aporte de ejecutar la estrategia, se habla que la metáfora, la forma de entender de qué estamos hablando, es ser un socio estratégico. El rol sería ser el management de recursos humanos estratégicos, o sea, como gerenciar la estrategia a través de la gente, y la actividad concreta es alinear las estrategias de recursos humanos con las del negocio, mejor dicho, hacer que las estrategias de recursos humanos estén alineadas a las del negocio. El segundo aporte tiene que ver con construir una infraestructura eficiente, y ahí el rol se llama, como metáfora, experto administrativo, ¿no? Y ahí lo que tenemos que lograr, en realidad es un rol bastante tradicional en el área de recursos humanos, porque fue por donde empezó casi en los departamentos de personal, y tiene que ver con hacer procesos que vayan mejorando permanentemente y que sean lo más eficientes y simples posibles, ¿no? Y la actividad es hacer siempre una reingeniería de los procesos y los procedimientos de la organización.
En el tema de el adalid de los empleados o champion de los empleados, las dos palabras son raras porque champion es en inglés y adalid es un español que no utilizamos mucho en Argentina. Nuestra contribución o aporte es incrementar el compromiso de los empleados, incrementar el compromiso y la capacidad de los empleados, ¿no? Porque ahí es donde estamos haciendo una buena administración de la contribución de la gente. Y para poder hacer eso, hay que, por eso es, se llama, es la metáfora de adalid de los empleados, es escuchar y responder a las necesidades de los empleados. Es de alguna forma, como explica Ulrich en el libro, es ser la voz de los empleados frente al management de la compañía y ser la voz del management frente a los empleados. El cuarto aporte es crear una organización renovada, es decir, ser un agente de cambio. El rol sería el management de la transformación o el cambio, y lo que tenemos que hacer es, obviamente, administrar la transformación y el cambio, que no es fácil. Podría hablar mucho de todos los roles, pero me voy a focalizar un segundito en el de champion o adalid de los empleados, para decirles o comentarles sobre una frase que tiene el libro, que para mí es extremadamente significativa, y a mí me ha inspirado durante todos estos años, por lo menos para tratar de ser un mejor profesional de recursos humanos. Ulrich en el libro dice que las personas de recursos humanos debemos demostrar una confianza digna de sacerdotes, la sensibilidad de los psicólogos, la creatividad de los artistas y la disciplina de los pilotos. Y si uno lo piensa, la verdad que requiere, como diríamos, habilidades muy diferentes de todos nosotros. Pero de nuevo, para poder ser esa voz creíble frente al management y frente, porque si no tenemos esa confianza digna de sacerdote, pastores, cura, rabino, no está asociado a una religión en particular, si no tenemos esa sensibilidad de los psicólogos, si no somos creativos y si no somos disciplinados, no podemos ejecutar eso. Cuando habla de confianza digna de sacerdotes, se refiere a esta metáfora, ¿no? Normalmente cuando uno, en la mayoría de las religiones, uno habla con el pastor, con el sacerdote, con el rabino, con el maestro, y lo que le dice a ese sacerdote, pastor o maestro, queda como en el secreto de la confesión. El sacerdote no va y se lo cuenta a todos los feligreses el pecado que hemos cometido nosotros y que le confesamos a él o a ella, a la sacerdotisa o lo que sea, ¿no? Entonces, una de las cosas muy importantes para que seamos un buen champion de los empleados es ser dignos de confianza. Manejar muy bien el tema de la confidencialidad. Ustedes, a los que aún no trabajan en recursos humanos, capaz que no lo vieron todavía, pero si trabajan en una organización puede ser, ya el solo hecho de ser de recursos humanos te transforma como en una autoridad, ¿viste? O sea, la gente en las organizaciones no miran a todos los empleados, digamos, no están pendientes de lo que hacen todos. Generalmente las personas están pendientes de lo que hacen los jefes y de lo que hacen las personas de recursos humanos. Nos están observando todo el tiempo. Entonces, demostrar una confianza siempre es absolutamente necesaria. Yo siempre les digo que si yo tengo, por ejemplo, a ver, vamos a tomar algunos, vamos a suponer que yo soy amiga de María de Los Ángeles Sosa y de Ingrid Gutiérrez,
Ingrid me cuenta a mí un secreto y me dice, Carolina, te quiero contar algo, pero no se lo cuentes a nadie, no se lo cuentes a nadie, ni siquiera a María de los Ángeles. Yo me doy vuelta y se lo cuento a María de los Ángeles. María de los Ángeles me escucha y se queda contenta, porque yo le conté el chusmerío de Ingrid que no sabía. Primera reacción es, ah, qué bueno, lo sé. La próxima vez que María de los Ángeles tenga algo para contar, que no quiere que nadie lo sepa, ¿ustedes piensan que me lo va a decir a mí? No. O sea, aunque haya sido beneficiada inicialmente, perdí la confianza. Entonces, el manejo de la información confidencial, al margen de los temas legales y de privacidad de la información, es fundamental. La sensibilidad de los psicólogos. Los psicólogos, no sé, los que hayan hecho tratamiento alguna vez, tiene que ver con que uno al psicólogo le puede ir y le puede contar cualquier cosa y le dice, no sé, me arrepiento de tal cosa, o ayer la quería matar a mi mamá, y el psicólogo te dice, ah, sí, el psicólogo, la psicóloga, ¿no? Le psicólogue, te dice, ah, sí, contame un poquito, ¿y qué es lo que te llevó a tener ese sentimiento? ¿Entendés? O sea, no te juzga, entiende que es una emoción humana. Y esto también lo tenemos que entender como profesionales de recursos humanos, porque uno está tratando con gente y nadie es perfecto, ¿viste? Lo primero que tenés que entender es, vos no sos perfecta, la gente no es perfecta, y nunca te vas a dejar de sorprender por lo que hace la gente. Eso no quiere decir que vayas a permitir todo, pero por lo menos entender, comprender, que no todo se puede manejar, no todo es manejable. Entonces, esa sensibilidad de los psicólogos, no lo aguanto más a mi jefe, te entiendo. Estoy muy enojado con esta organización, te entiendo, contame más. Pero no como discurso, como genuinamente, te entiendo. Entiendo que a veces uno está frustrado, entiendo que a veces está agresivo, entiendo que estoy podrido, entiendo que no doy más, entiendo. La creatividad de los artistas tiene que ver que cuando las personas somos todas diferentes. Entonces, para llegar a todos tenemos que tener habilidades para captar la atención, para poder motivar, para poder enseñar a distintos tipos de personas. Y a su vez, las personas se aburren de lo que es habitual. O sea, una vez que, digamos, no había comedor en la empresa y pusiste un buffet, una máquina de snack, ya la gente dice, ah, bueno, sí, derecho adquirido, digamos, ¿no? No por lo legal, sino por la sensación. Bueno, pero ¿qué más hace esta empresa? Sí, bueno, la máquina de snack es, bueno, lógico, pero bueno, ¿y qué más hace? Bueno, hacemos reunión. Bueno, sí, está bien, sí, festejamos los cumpleaños, pero ¿qué más? O sea, como que siempre tenés que estar buscando nuevas formas y además formas creativas que no sean costosas. Y la disciplina de los pilotos, miren, no sé si ustedes saben, pero un piloto de avión, antes de despegar, los aviones son bastante seguros y de hecho tienen una probabilidad de accidente muy baja, pero tienen que funcionar bien. Y un piloto, antes de despegar, hace un checklist exhaustivo de que todos los elementos del avión estén funcionando correctamente. Y si alguno de ellos no está bien, no sale. Porque en el aire no hay plan B. Entonces, y hay que hacerlo siempre. Y vos decís, bueno, pero siempre anda el avión. Pero a veces puede no andar. Entonces, esa disciplina es fundamental. Y a mí, espero que a ustedes les sirva, siempre esta frase me ha servido muchísimo. ¿Cómo hace el estudio Dave Ulrich a lo largo de los años? Lo hace con metodología 360. ¿Se acuerdan cuando vimos evaluación de desempeño? Quiere decir que no solamente, digamos,
opinan los jefes de mí, sino los 360 grados que rodean al profesional de recursos humanos. Entonces, la persona completa su autoevaluación, que es la persona de recursos humanos. Hay otras personas de recursos humanos como jefes, reportes y pares que también opinan sobre ese profesional, y también hay evaluadores de la línea, personas del negocio que trabajan con ese profesional de recursos humanos y especialmente opina sobre los servicios que brinda ese profesional de recursos humanos. Cuando las empresas, cada vez que hay una investigación, si uno trabaja en recursos humanos, se puede sumar gratuitamente a participar del estudio. En la Argentina, en los últimos años, el partner, el socio para hacer el estudio este que hace la Universidad de Michigan en Argentina ha sido la Universidad Austral. Y si uno quiere participar en el estudio, es gratis. Uno, digamos, da sus datos, colabora con los datos, colabora con la profesión, y lo que recibe a cambio es un reporte individual. Si la que participa es la empresa, y creo que al menos participan 5 personas de recursos humanos de la empresa, las personas reciben un reporte individual y confidencial, que no se comparte con nadie, pero así la empresa recibe un reporte consolidado de al menos de los 5 empleados, y también puede hacer un benchmarking cuando salen los resultados para comparar cómo se compara uno con las mejores prácticas de recursos humanos. Bueno, Perdón, profe, ¿qué es el benchmarking que dijo recién? Sí, pensé que me parece bárbaro que me preguntes. El benchmarking es compararse, o sea, tiene que ver con compararse con los mejores. Seguramente la clase pasada, cuando vieron indicadores de gestión, hablaron que para ver los indicadores de gestión uno puede utilizar 3 patrones, ¿no? El patrón interno, los patrones externos o los patrones combinados. Generalmente todos los patrones externos tienen que ver con benchmarking. El benchmarking tiene además un concepto de compararse con los mejores, ¿no? De saber cómo estás vos con respecto a los mejores, o sea, claro, sí, es mirar lo que está haciendo el otro, similar para compararnos, ¿no? Es decir, benchmark, que es la palabra en inglés, que es, bueno, a ver, ¿qué están haciendo otras organizaciones que sean similares a las organizaciones donde estoy yo para compararme con alguien similar, ¿no? Sí, similar, pero a su vez buena, ¿no? Porque en general no te querés comparar. Exactamente. Con todo. Que tenga buenas prácticas. Que tenga buenas prácticas. Que tenga buen employment branding, que tenga buena marca empleadora, como decir, bueno, ¿qué están haciendo las organizaciones que son buscadas, donde la gente quiere trabajar? Bueno, entonces miro cuáles son sus prácticas, me comparo y tomo los ejemplos y bueno, si aplica a mi organización, a mi cultura, lo que sea, implemento prácticas similares o políticas similares a esas, ¿no? Entonces, benchmark es mirar lo que está haciendo el de al lado, básicamente. Es como analizar a la competencia, ¿no? Sí, no, pero no analizar a la competencia particularmente. No es que mirás a una, sino como el promedio de varias. Y tomás lo mejor de eso. Claro, tomás lo que hacen la mayor... es como buscar lo que hacen las cosas que más hacen las mejores. Claro, lo que causa más efectividad en lo que hace. Efectividad, claro. Que eso. Profe. Bueno, gracias, profe. Sí. Yo tengo una consulta. ¿Estos roles vendrían a como reemplazar a las funciones de recursos humanos o las dos cosas se dan al mismo tiempo? No. Las otras cosas, muy buena pregunta. En realidad, lo otro es el organigrama, digamos, ¿no? Lo que yo en algún momento mencioné es que los 4 roles lo tienen que ejercer todos los profesionales de recursos humanos, desde el junior al número 1 de recursos humanos, desde, digamos,
todos los profesionales de recursos humanos, todos tenemos que tener esta capacidad en lo que hagamos, de pensar en estos 4 roles. Tener el foco en la gente, el foco en lo operativo, en el corto plazo y en el largo plazo. Entonces, todos. No importa si trabajás en un Shared Service Center, no importa si trabajás como HR Business Partner, no importa si sos el director de recursos humanos, todos los profesionales tienen que tener estos 4 roles. Está buenísima la pregunta y esto, o sea, es transversal a todas las funciones del área, ¿sí? O sea, es absolutamente transversal, como dijo Carolina. Desde el más junior hasta el más mega senior, tenemos que, de alguna manera, en nuestro día a día, ejercer estos roles de alguna manera. Cuando vayamos al breakout room me parece que tal vez lo entiendan mejor. Claro, de hecho, bueno, ya estamos para ir al breakout room, van a trabajar con esta lista y otra página igual que les van a compartir los profesores, que espero que ya estén todos renombrados, donde están estos 4 roles y algunas actividades, y van a relacionar esa actividad con alguno de los roles, y van a ver que eso lo puede hacer cualquier persona, de cualquier función, depende, ¿no? Como todo en la vida. Así que bueno, Ricky. Vamos. Vamos. Entonces, eso, fantástico. Bueno, me alegro escuchar buenos comentarios. Seguimos porque es intenso. Bueno, entonces, a lo largo de los años, como decía, el estudio se ha ido renovando porque, como es lógico, nuestro trabajo se encuentra en constante evolución, porque vivimos en un mundo que cambia continuamente, cada vez a una velocidad más vertiginosa, y obviamente nuestra profesión no debería ser la excepción. Le pido a Ricky que me ayude a mutear al que no está muteado, que alguien está generando un ruidito. Vamos con eso. Gracias. Bueno, estos son los dibujitos de cómo fue evolucionando el modelo a través de los años. No se preocupen, no les vamos a tomar, no van a tener que saber todos estos modelos, sino el último, pero sí quisiera contarles algunas cosas de las diferentes rondas que ocurrieron en el año 87, 92, 97, 2002, 2007, 2012, 2016. La última ronda ocurrió en el 2021, debió haber ocurrido en el 2020, pero a causa de la pandemia se postergó un año. El primer modelo tenía solamente 3 competencias, que se llamaban 3 dominios o 3 competencias, se llama conocimiento del negocio, digamos, entrega de recursos humanos, que tendría que ver con los servicios que los profesionales de recursos humanos teníamos que andar, y con el tema y la competencia de cambio. En ese momento aparecieron que eran las competencias críticas, y fue el primer cambio importante con respecto a lo que era la vieja oficina de personal, donde se esperaba que que recursos humanos hicieran más bien las funciones transaccionales más básicas, y sin embargo los mejores profesionales empezaban a tener otras cosas, y era la primera vez que nos decían a los profesionales de recursos humanos que teníamos que saber de recursos humanos y que teníamos que saber también de gestión del cambio. En el modelo que apareció en el 92, apareció una nueva competencia, o sea, no cambió demasiado, digamos, tenía 3 dominios, digamos, pero apareció, o sea, mantenía las 3 originales, pero apareció una en el tema de la credibilidad personal. Dicen los propios investigadores del grupo de Ulrich que creen que en el primer estudio la credibilidad personal fue un error, pequeño error digamos, de metodología de la investigación de la primera ronda, porque sin credibilidad personal, sin la competencia de credibilidad personal, los otros dominios o las otras competencias no podían ocurrir. En el estudio del 97
aparecieron ahora 5 competencias, ya que se agregó el tema de la competencia de cultura. Y bueno, y ese fue el mayor cambio que hubo. En el del 2002, el modelo continuó evolucionando, pero la competencia de cultura y cambio se combinaron en una sola competencia que se llamó en ese momento contribución estratégica. Esa fue la primera vez que el modelo usaba la palabra estratégica y bueno, y otra cosa que aparece nueva, que tampoco es la primera vez que sucedía, que aparece el tema de tecnología, que la tecnología de recursos humanos empezó a surgir como un factor importante en el dominio y empezaron a aparecer los temas de tecnología aplicada en recursos humanos. El modelo siguió evolucionando y en el 2007 vino un modelo súper complejo que había crecido a 6 dominios. Una de las cosas que resaltan los investigadores es que el de credibilidad personal pasó a llamarse activista creíble. Y esto tenía que ver con que no alcanzabas con solo ser creíble personalmente, sino que, digamos, seguía siendo una competencia personal, pero que no solamente, que digamos que uno tenía que actuar en función de esa credibilidad, ¿no? Para no olvidarse que no es solamente que si soy creíble, no solamente que te digo que voy a estar al lado tuyo, sino que efectivamente lo estoy, ¿no? También en esta ronda la contribución estratégica apareció aliado del negocio como competencia. Y bueno, siguiendo con la evolución, en la ronda 6, todavía seguían siendo 6 dominios. La competencia de aliado estratégico y la de arquitecto de la estrategia, arquitecto de la estrategia y aliado del negocio, se combinaron en el 2012 y apareció lo que se llamaba agente estratégico, ¿no? Que era esta competencia que estaba ahí alrededor. Y también el tema de la tecnología siguió apareciendo. En el 2016, que fue la última ronda anterior de la se fueron de mambo, aparecieron 9 competencias, ¿no? Vieron que cuando hablamos de modelo de gestión de competencias decimos que en general hasta 5 conviene como para centralizar cuáles son las fundamentales. Bueno, el modelo basado en la investigación empírica dio 9 y bueno, estaba bueno desde el punto de vista que estaba más desmenuzado todo, pero también bastante difícil de comprender todo lo que teníamos que hacer. Bueno, por suerte, el modelo del 2021 es bastante más simple y es el que van a tener que estudiar ustedes, así que agradezcanle a Ulrich que simplificó, porque los que estaban estudiando con el modelo anterior tenían que aprender más factores. Desde 1987, ¿por qué perdí el reloj en la pantalla? ¿Qué habré tocado? Son las 10:10, ¿no? 10:10, correcto. Bueno, desde 1987, como les decía, esta investigación que en toda Latinoamérica la maneja la Universidad Austral, ya a la fecha han participado, han contestado, si acumulamos todos los estudios, como 100.000 profesionales y evaluadores de línea de la encuesta. Particularmente, como ustedes pueden ver en este mapa, la presencia de Latinoamérica en la muestra es bastante relevante, lo cual nos dice que
los resultados de este estudio tienen que ver con las cosas que también pasan en nuestra región y en nuestro país. Más o menos la muestra, que es una muestra bastante grande, en el 2021 procesó 28.000, bueno, casi 29.000 encuestas, opinando sobre 3.600 empleados y gente pertenecientes a más de 1.000 organizaciones en el mundo. En términos de los roles, ¿vieron de los roles de organigrama que vimos nosotros? El 39% de la muestra que se evaluó, o sea, de los 3.500 personas que fueron evaluadas, el 39% eran HR Business Partners. Esto es un dato de color que no lo dice el estudio, pero fíjense que el puesto más presente como posibilidad de desarrollo para los profesionales de recursos humanos es un HR Business Partner con funciones generalistas, ¿se acuerdan? Después, un 27% tenían roles de recursos humanos corporativos, ¿no? En la muestra. Un 13%, perdón, trabajan en centros de conocimiento. Si ustedes se acuerdan o cuando estén estudiando, reemplacen la clase que dio Camila, como los especialistas en capacitación, en desarrollo, en compensaciones, a los cuales se les puede recurrir para que armen planes a medidas, era más o menos un 13% de la muestra, y un 11% eran especialistas. Un 6% trabajaban en Shared Service Center. O sea, como que ven, o sea, la muestra es bastante diversa desde el punto de vista de, bueno, también de industrias, también de antigüedad de los empleados en las organizaciones, o sea, la muestra desde el punto de vista estadístico es impecable. Bueno, entonces, ¿cuál es el foco del estudio ahora? Antes, ojo, no estudien de resúmenes anteriores de esta ficha porque nada, salvo lo de los primeros, de lo que vimos antes del break, nada de lo que van a estar dando vuelta les va a servir. Salvo de los 4 roles, cualquier cosa que esté dando vuelta como resumen, tírenlo, no les va a servir porque cambió. Antes el estudio respondía 2 preguntas y ahora responde 3 preguntas. Y esta es otra pregunta que normalmente nos gusta preguntar en los exámenes. Digamos, a fin de ayudar a los profesionales de recursos humanos para que puedan responder digamos, Perdón, Caro, lo mismo la grabación de las clases. Miren, si quieren repasar este tema, miren la grabación de la clase de hoy, no miren la grabación de esta clase de otros cuatrimestres, por la misma razón. Exacto. Bueno, entonces, lo que responde básicamente son 3 preguntas, que son, ¿qué competencias necesita el profesional de recursos humanos para agregar valor a todas las partes interesadas y al negocio? ¿Cuáles son las características que necesitan los departamentos de recursos humanos para ser efectivos? ¿Y cuáles son las capacidades organizacionales que los profesionales de recursos humanos deben ayudar a crear para que las organizaciones alcancen los resultados esperados? Y el estudio, digamos, hace como 4 caminos, ¿no? Dice, cuando pensamos qué competencias necesitan los profesionales de recursos, acá muevo mi mouse, lo ven, ¿no? Si muevo el mouse. ¿Ven mi flechita? Sí, Caro. Sí. Ok, gracias. Bueno, el primer camino es, bueno, ¿qué competencias tienen que tener los profesionales de recursos humanos para entregar resultados? El segundo caminito que busca responder el estudio es, ¿cuáles deberían ser las características de un departamento de recursos humanos para aportar los resultados? El tercer caminito es qué capacidades empresariales debería ayudar recursos humanos para generar resultados comerciales. A su vez, el cuarto caminito sería qué competencias el profesional de recursos humanos debería ayudan a que
desarrolle capacidades de negocio en la organización y con qué competencias el profesional de recursos humanos ayuda a que el Departamento de Recursos Humanos tenga determinadas características que lo hagan eficiente. Pero bueno, las preguntas, olvídense de las rutas y los caminitos, pero al final las preguntas son 3. ¿Qué competencias tiene el profesional de recursos humanos? ¿Cuáles son las características que tiene el Departamento de Recursos Humanos? ¿Y qué capacidades tenemos que desarrollar a nivel organizacional? Cuando ustedes interpretan este estudio y dicen, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y lo piensan desde un punto de vista egoísta, ustedes deberían mirar estos resultados y pensar 3 cosas, sobre todo si trabajan, ¿no? Pero bueno, si no como mínimo en la primera, o sea, ¿cómo me compararía yo con los profesionales de recursos humanos en términos de las competencias que tengo o que me faltan? La segunda cosa que me debería interesar es cómo estoy yo creando valor para los stakeholders. Recuerden que stakeholders es una palabra que se usa en inglés que tiene una difícil traducción al español, porque como pasa con muchas palabras en inglés, no hay una palabra que reemplace stakeholders. Lo dijimos en varias clases, lo vuelvo a repetir en esta. Stakeholders son como todos los grupos que están interesados en nuestro resultado. Y lo van a encontrar como partes interesadas, la traducción de stakeholders. Sí, como partes interesadas. Y entonces, ¿cómo yo estoy agregando valor para los stakeholders que tengo actualmente en mi puesto actual, ¿no? Y la tercera cosa es, bueno, la organización donde yo estoy, ¿cómo se compara con otras organizaciones? ¿Cuán bien competitivamente está? Bueno, entonces vamos a las competencias de este año y como les decía, gracias, simplificó, vamos a 5 competencias. No debería sorprendernos, creo que después de tantos años de que el modelo se fue expandiendo y llegaron a tener 9 competencias, que haya llegado el momento, me parece, de reducir y enfocar justo cuando una de las competencias centrales de recursos humanos es simplificar la complejidad. Porque hoy, de nuevo, estamos en un mundo extremadamente complejo, pero parte de nuestra contribución es simplificarlo. Y esto empieza por simplificar el modelo de competencias de recursos humanos. Entonces, ahora vamos a ir viendo uno a uno, pero las competencias son estas 5 que se mencionan. Acelera el negocio, o sea, la competencia de acelerar el negocio, la competencia de mejorar la capacidad humana, la competencia de fomentar la colaboración, de movilizar la información y de simplificar la complejidad. Y ahora vamos al detalle. En la ficha descubrí un error que me falta. Habla solamente en la ficha habla de estos 3 temas: influye en el negocio, hace que las cosas correctas se hagan e impulsa la agilidad, y falta brinda perspectivas de mercado. Está en la explicación incluido, pero no lo dice en el 3 punteado, así que si se anotan, agreguen manualmente, brinda perspectivas de mercado. Bueno, aclarado este pequeño error, esta competencia captura en qué medida los profesionales de recursos humanos pueden acelerar los resultados de una organización. Esta competencia requiere comenzar el análisis, dice, desde afuera hacia adentro, para identificar cuáles son las condiciones de mercado que están cambiando para cambiar la agenda de recursos humanos. Hasta hace poco estábamos solamente pensando en qué necesita el negocio para que nosotros alineemos la organización. Esto va un poco más allá. Es más que qué necesita el negocio en sí o la organización en la que yo estoy. Es salir de la organización y pensar qué está pasando en el mercado.
Por eso es que uno de los indicadores conductuales de esta competencia es que la persona de recursos humanos trae información de lo que pasa en el mercado. Esto se vio muchísimo en la pandemia. Las personas de recursos humanos que tuvieron un rol diferencial lograron entender mejor qué es lo que estaba pasando y cómo traer esa información para acelerar el negocio en esta condición cambiante, desafiante que estábamos viviendo. Y aparte, perdón, Carolina, perdón, en este caso fue muy importante analizar también a las empresas, a las demás empresas, ¿no? No el análisis de competencia que estábamos hablando, sino ver qué procesos estaban tomando en época de COVID, como para poder implementarlo nosotros en nuestra empresa, y bueno, así acelerar el proceso, ¿no? Claro, y esto tiene que, exacto, muchísimas gracias, esto tiene que ver con esto, con pensar de afuera hacia adentro, o sea, no es un recurso humano, o sea, esta competencia dice, no es un recurso humano solamente pensando qué pasa dentro de la organización, es mirando qué pasa afuera, con un ojo de lo que pasa afuera y obviamente entendiendo qué es lo que de lo que pasa afuera te impacta hacia adentro. Otro indicador sería influir en el negocio, ¿no? Influir, o sea, es traer, o sea, llevar al negocio una agenda para que tengan en cuenta al hacer. O sea, vieron que antes decía, los profesionales de recursos humanos necesitan conocer o hablar el lenguaje de los negocios. Es mucho más que hablar ahora el lenguaje de los negocios. Es entender cómo se logran resultados en ese entorno cambiante. Hay un aspecto que cada vez tiene más polarización, más valor y más importancia, que son los activos intangibles de las organizaciones. Hoy, cuando una empresa cotiza en bolsa, si ustedes miran las empresas que más cotizan en bolsa, y estas son las cosas que tienen que empezar a pensar y estudiar y leer. Las empresas que más cotizan en bolsa no es por lo que tienen en activos físicos, en dinero, en la caja, es por lo que se llama activos intangibles, cuántas patentes tienen, qué capacidad de innovación tienen, qué valor de marca, qué marca de liderazgo. Eso no se puede poner en un balance, pero las empresas le dan, las personas y los que definen el valor de las acciones le están dando un valor, porque esos activos intangibles tienen muchísimo valor. Y sin embargo no está en el balance contable que hacen los contadores. Otro indicador conductual de esta competencia es hacer que las cosas correctas se hagan. Porque cuando las cosas cambian, y si ahora es correcto pensar que el trabajo cambió y que lo lógico es que pensemos que hay una nueva modalidad de trabajo que es híbrida y tenemos resistencia de los líderes que no lo quieren hacer, pero es correcto, tiene sentido. Hay que influenciamos al negocio y estamos seguros de lo que estamos diciendo porque analizamos lo que está pasando en el mundo, tenemos que lograr que las organizaciones hagan las cosas correctas, porque si no, se quedan fuera del mercado. Si nosotros no ayudamos a la organización a cambiar, va a quedar fuera del cambio. Si queda fuera del cambio, la organización desaparece. Y el último punto tiene mucho que ver con esto, impulsar la agilidad. Dijimos que la curva de cambio cada vez más acelerado. Los seres humanos tenemos una resistencia al cambio, las organizaciones más. ¿Cómo hacemos para que, esto tiene que ver, cómo hacemos desde recursos humanos para tener una capacidad de generar una organización renovada, que se renueva, que quiera cambiar, que abrace el cambio, que el cambio no le moleste? Estoy súper atrasada. Bueno. Mejorar la capacidad humana, la segunda capacidad. Esta capacidad tiene estos tres indicadores. Hay dos que son, que el estudio los marca como los de mayor impacto. Uno es desarrollar el talento de la organización. Obviamente,
que es parte de nuestra función organizacional. De nuevo, lo venimos diciendo desde la primera clase, las empresas, las organizaciones no son sus edificios, sus máquinas, sus sillas, sus escritorios, es la gente. Y si no desarrollamos el talento, no desarrollamos la organización. Entonces, este es un indicador conductual sumamente relevante del modelo. El segundo tiene que ver con algo que está cambiando mucho en la sociedad y las organizaciones no lo terminan de entender, que es el tema de la diversidad, equidad e inclusión. Acá en Argentina se sigue hablando de diversidad e inclusión, y en el mundo ya se habla de diversidad, equidad e inclusión, que es un paso más allá. Y después, bueno, obviamente con lo lógico que obviamente trabajamos en recursos humanos y tenemos que ofrecer soluciones de recursos humanos integradas y que tengan sentido para esa organización. La tercera competencia tiene que ver con movilizar la información. Digamos, si pensamos, o sea, lo primero que tenemos que hacer para agregar valor es acelerar el negocio. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de mejorar la capacidad humana. ¿A través de qué vía? Una es movilizar la información. Movilizar la información tiene dos indicadores conductuales. Uno es aprovechar la información y la tecnología, y el segundo es anticipar la agenda social. En el tema de aprovechar la información de la tecnología, obviamente que las personas de recursos humanos no somos súper especialistas en tecnología, pero sí tenemos que entender que todas las cosas nuevas que existen hoy en tecnología, de inteligencia artificial, de business analytics, de robótica, tenemos que entender qué está pasando, porque de nuevo con esta mirada de que el mundo está cambiando, no puede ser que, digamos, en el banco o en las compras vos estés utilizando toda la tecnología y cuando te convertís en un empleado seguís relacionándote con papeles. Como digo yo, a velocidad de mail en el mejor de los casos. Entonces, si bien obviamente nosotros como recursos humanos no vamos a ser especialistas en tecnología, tenemos que entender cuáles son las tecnologías que vienen, cómo esas tecnologías pueden impactar a recursos humanos y cómo las podemos usar. Y la otra es entender qué pasa en el mundo, qué está pasando en el mundo y cómo la agenda social del mundo nos cambia la agenda de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, o sea, tenemos que saber hoy en día que están pasando cosas como que después de la pandemia quedaron muchos problemas de salud mental. Y si decimos, o sea, las últimas estadísticas dicen, estudios serios, que 7 de cada 10 personas después de la pandemia refieren haber quedado con problemas de salud mental. Eso quiere decir que 7 de cada 10 empleados tienen problemas de salud mental hoy. Y si no anticipamos esa agenda social y la traemos a la organización, cuando lleguemos, llegamos tarde. La otra vía para alcanzar, digamos, lo que dijimos, acelerar el negocio a través de cómo, mejorando la capacidad humana, una vía es a través de la movilización de la información, la segunda vía es a través de fomentar la colaboración. Este factor o esta competencia está relacionado con lo que habíamos hablado cuando vimos la evolución de los modelos con el tema de credibilidad personal. Y este dominio, esta competencia, no solo se enfoca en un buen manejo de sí mismo que tiene que tener el profesional de recursos humanos, sino también en su resultado. Y el resultado de manejarse bien a uno mismo es que con la capacidad de construir buenas relaciones. Tiene que ver con estar abierto a recibir retroalimentación,
a demostrar confianza, a ser humildes, tiene que ver con la integridad, tiene que ver con la ética, tiene que ver con la capacidad de construir relaciones en todos los niveles organizacionales. Poder hablar y tener estas relaciones de confianza, tanto con el gerente general como con el empleado que haga la tarea más básica o, dentro de la organización. No hay esta competencia si no somos dignos de confianza. Y de nuevo les traigo esa frase del inicio, ¿no? De obtener la confianza digna de un sacerdote. Sin credibilidad personal, nada importa. O sea, sin eso no funcionamos. Esto tiene que ver también con ser curiosos, mostrar empatía, resolver conflictos, no ser los de recursos humanos los que generamos los conflictos. Tiene que ver con celebrar el éxito, tiene que ver con con las ganas de servir a los demás. La última competencia, finalmente la última competencia, tiene que ver con simplificar la complejidad. Tenemos que, en este mundo que pasan tantas cosas, ¿no? Necesitamos pensar críticamente y convertir la incertidumbre en una oportunidad. Tenemos que tener la capacidad de convertir opciones complejas en soluciones simples y a su vez con una disciplina que hace que las cosas sucedan. No es como cuando uno explica algo difícil y lo explica con palabras fáciles y en un modelo simplificado. A mí me encanta la gente que cuando habla te dice, son 3 cosas nada más, ¿viste? A, B y C. Y dentro de A pensá en 3 cosas. A, B y C. Simplificar definitivamente en el mundo de hoy es muy difícil porque el volumen de información es muy grande. Es cómo separás el sonido del ruido, ¿no? La información del ruido. O sea, hay muchas ideas, pero no todas las ideas tienen el mismo impacto. Entonces, ¿cómo haces para detectar cuáles son las ideas que realmente tienen impacto? O como decían nuestros abuelos, ¿cómo separar la paja del trigo? Y entender cuáles son aquellas ideas que te van a tener impacto en nuestra organización, que tiene esas características diferentes. Si ustedes se acuerdan, les decía al principio, cuando empezamos a ver el modelo, que había 3 cosas, ¿no? Cómo estas competencias nos impactan en la efectividad personal, cómo creamos valor para nuestros stakeholders y cómo se compara la empresa que trabajamos a nivel organizacional. Respecto de estas 5 competencias, para desarrollar la eficacia personal, lo que tenemos que hacer es focalizarnos en estas 2 competencias que son simplificar la complejidad y acelerar el negocio. Para agregar, o sea, esto surge de estudios estadísticos y correlaciones, ¿no? Que tienen que ver con la metodología de toda la investigación, que es muy compleja para explicárselas. Pero cuando uno quiere brindar valor a todas las partes interesadas, tiene que focalizarse en movilizar la información y fomentar la colaboración, y para impactar en los resultados de la organización, la competencia más importante es mejorar la capacidad humana. Entonces, estas son las 5 competencias, y para que las internalicemos un poquito más, ahora vamos a seguirla trabajando en el breakout room. Lo que van a hacer en el breakout room, y ahora se lo explican los profes, es para cada una de estas competencias, ustedes van a pensar qué acciones, qué lecturas, qué estudios, qué herramientas pueden llevar adelante para desarrollar estas competencias. No hay malas ideas,
a ideas, pero bueno, digamos, no quería decirles, bueno, estas son las competencias y cómo hago. ¿Cómo me formo? ¿Cómo me convierto en un profesional de recursos humanos que está competitivo con los demás, ¿no? ¿Se acuerdan de esta primera pregunta? O sea, ¿cómo comparo yo con los otros profesionales? Ustedes van a ver que las materias que los forman en la carrera no cubren todos estos temas, ¿no? ¿Dónde me enseñan a simplificar la complejidad o dónde me enseñan a fomentar la colaboración? Bueno, eso lo van a discutir ahora en el breakout room. Cuando termina el breakout room, directamente, si quieren me van a encontrar acá, podemos ver cualquier duda, pero después tenemos un break de media hora o de lo que el tiempo que quede, porque a las 11, de 11 a 11 y media tenemos break, y 11 y media sigue el teórico puntualmente. Estamos. Bueno, excelente. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que había 3 preguntas que respondía el estudio de competencias de recursos humanos? Por un lado, teníamos cuáles eran las competencias del profesional de recursos humanos. Y ahora vamos a ver cuáles son la segunda y la tercera pregunta en esta parte. Específicamente la segunda sería cuáles son las características que necesitan los departamentos de recursos humanos para ser efectivos. Y en ese sentido, bueno, vuelve a decir algo que ya mencioné antes, ¿no? Debemos asegurar que la transformación de recursos humanos sea mucho más que cambiar la estructura. No es solamente, pongo HR Business Partners en el organigrama, o pongo centros de excelencia, o genero un Shared Service Center. O sea, de hecho, la investigación dice que un departamento de recursos humanos eficaz impacta 8 veces más en el resultado del negocio que las competencias individuales de los profesionales de recursos humanos. Algo que muchas veces pasa es que dicen, bueno, yo a mi HR o al HR que trabajo conmigo me gusta mucho cómo es, pero el departamento de recursos humanos es un desastre. Cuando eso es así, cuando es eso lo que está pasando, en realidad estamos como quitando valor a lo que hacemos. Es muy importante, obviamente, que las competencias de los profesionales de recursos humanos son la base, pero si no funcionamos bien todos juntos, no va. Imagínense que somos todos excelentes músicos. Yo toco bárbaro el violín, Anabela toca bárbaro el violonchelo, Camila toca bien el piano, todos tocan bien un instrumento, pero si juntos nos formamos una orquesta buena, el espectáculo es un desastre. Pasa lo mismo con los jugadores de fútbol, algo que los argentinos entendemos bien, ¿no? Podemos tener el mejor jugador del mundo, pero si ese jugador, o sea, fíjense, bueno, yo no entiendo nada de fútbol y hablo por lo que leo de los titulares de los diarios, ¿no? Messi durante muchos años estuvo muy cuestionado en la selección y no daba resultados, y en el Barcelona funcionaba bárbaro. Ahora está funcionando bien en la selección y da buenos resultados en la selección, y aún lo cuestionan en el Paris Saint-Germain. O sea, no te alcanza a tener el mejor jugador del mundo. Este es el mensaje. Tenés que tener una buena área de recursos humanos. ¿Y cuáles son las 7 cosas que detectó el estudio que son las características importantes para que un departamento de recursos humanos sea efectiva? La primera son las prácticas de recursos humanos. Y esto lo hemos dicho hasta el cansancio desde que empezamos a dar esta materia. Cuidar que las prácticas y las políticas de recursos humanos que aplica la organización sean adecuadas, coherentes y no las que indican la moda. Y hace un rato lo hablamos en la clase. No es lo que se pone de moda, no es poner el puff
o la pared escaladora en mi organización. Eso no es para todos. Entonces, lo que ayuda a que el departamento sea efectivo es que las prácticas que implementen tengan que ver con la coherencia que necesita esta organización. Y las prácticas coherentes, y no las que adecuadas y certeras, este es uno entre los 7 factores, uno de los 3 más importantes. Entonces, si van a armar un área de recursos humanos, piensen que una de las cosas más importantes para poner el foco es cuáles son las prácticas que están implementando para esa organización, que sean coherentes y no copien por copiar ni traigan por traer. El segundo factor tiene que ver con el alineamiento, o sea, también lo venimos hablando desde el principio del cuatrimestre, no son cualquier cosa las que hacemos en recursos humanos, tiene que ver con la estrategia de negocio. Si no están alineadas a la estrategia de negocio y a desarrollar esas capacidades estratégicas que esa organización necesita, no sirven. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las competencias core o las competencias núcleo de las organizaciones? Si yo me quiero destacar por el foco en el cliente, todo lo que hagan recursos humanos, desde la selección, la capacitación, el desarrollo, los reconocimientos, el sistema de compensación, todo tiene que apuntar a mejorar esa satisfacción del cliente. El tercer aspecto tiene que ver con la eficacia o la capacidad de servicio que tenemos como departamento de recursos humanos, o sea, que demostremos eficacia en las actividades que hagamos. Me gustaría recordar o preguntar si alguien sabe qué es eficacia, qué es ser eficaz. Si alguien puede abrir el micrófono y decir qué es ser eficaz. Poder realizar una tarea. Poder realizar una tarea, más o menos, a ver quién lo puede complementar. Acá Enrique, profe. Enrique. Estoy no con te todo. conozco. Estoy con todo hoy. Hoy estoy con todo. Todo el cuatrimestre estuviste con todo, amor. Yo te quiero de ayudante. Bueno, Dale. por ahí comparando eficiencia con eficacia, digamos, ser eficaz va a la menor cantidad, digamos, de recursos que se utilizan, ¿no? Es un escalón más arriba de ser eficiente. Claro. Eficaz. Y también como que... Yo creo que al revés, A ver. Eficiente es usar la menor cantidad de recursos posibles para realizar una tarea, y eficaz es poder hacer la tarea. Que obtiene el resultado esperado. Ahí está, Méndez, Mariana. Exactamente, o sea, eficaz, por lo menos desde la interpretación que le estamos dando, tiene que ver con la capacidad de producir el efecto deseado. Entonces, si nosotros queremos atraer, cualquier cosa, no sé si como recursos humanos queremos atraer y retener a nuestros empleados. Somos eficaces si efectivamente atraemos el talento como organización y los retenemos y tenemos una baja tasa de rotación. Si no logramos eso, si no logramos atraer el mejor talento del mercado y si no logramos retenerlo y tenemos una alta tasa de rotación, no estamos siendo eficaces. Y entonces ahí la eficiencia es la que tiene que ver con el uso de los recursos, ¿no? Claro, la eficiencia tiene que ver con el uso de los recursos. La eficacia es lograr el resultado esperado. Entonces, esa capacidad eficaz de hacer de lograr lo que efectivamente estás proponiendo es, de nuevo, dentro de los 7, uno de los 3 factores claves que más impactan. El cuarto tiene que ver, de nuevo, esta palabrita que es muy importante, que es el stakeholders o los grupos de interés, que tiene que ver con diseñar y aplicar prácticas que añaden valor a los grupos de interés. Porque muchas veces hacemos cosas que la gente no valora. O sea, a veces las empresas, lo vimos en comunicación y lo charlamos, ¿no?
hacemos un newsletter y dedicamos un montón de horas y de tiempo preparando el newsletter. Y cuando vamos a medir cuántos empleados leyeron ese newsletter, es muy poco. Eso quiere decir que no estamos agregando valor. Estamos haciendo, sí, un newsletter para los empleados, pero no estamos agregando valor porque la gente no lo lee. Hacemos, sí. Que también eso podría ser con lo de los beneficios, o sea, si quizás uno da beneficios en la empresa que no son valorados por el personal, se va a estar como destinando recursos a algo que no. Exactamente, exactamente. Y ojo, y cuando hablamos de stakeholders, no es solamente los empleados, ¿no? Recuerden los gerentes de línea, los empleados, los accionistas, los clientes de la empresa, la sociedad en general, los programas de voluntariado que hacemos, ¿no? La integración con la sociedad, con los organismos gubernamentales, ¿sí? Y recuerden esta frase que decíamos al comienzo, el valor no lo determina el que lo da, sino el que lo reciba, el que lo recibe. Entonces, tenemos que, o sea, si hay 3 cosas para memorizar que tenemos que hacer para que ser un departamento de recursos humanos efectivo es tener prácticas de recursos humanos coherentes, adecuadas, y no las que están a la moda. Segundo, estar seguro que estamos logrando lo que queremos lograr, somos eficaces en el efecto deseado. Y tercero, estamos añadiendo valor. Y la gente percibe el valor. Y no es lo que nosotros creemos, sino lo que la gente percibe. Esos son los 3 más importantes. Todos son factores relevantes, pero estos son los 3 más importantes. Después, credibilidad del Departamento de Recursos Humanos, así como a nivel personal la credibilidad es importante, la credibilidad ante los ojos de las personas que trabajan en la organización del departamento en general es un valor muy importante. ¿Y qué hay que hacer para ser creíble? Hacer lo que se dice, cumplir con lo que se promete, bueno, básicamente es eso, ¿no? O sea, ser eficientes, y eso, ¿se acuerdan que lo vimos? Esto va hasta las transacciones, ¿no? Es pagar los sueldos en términos, es responder a las inquietudes, es ser como departamentos creíbles, no que dependa de la... en Carolina creo, porque Carolina sí te contesta, pero el resto es un desastre. El uso de información y de analytics, ¿no? Que seguramente Carola se los explicó muy bien la clase pasada, ¿no? Es estar capturando información y basar las decisiones en datos y en evidencias. Si no medimos, no sabemos qué estamos haciendo. Si no sabemos cómo nos está yendo, no podemos mejorar. Si no sabemos qué valor agregamos midiendo, no vamos a conseguir inversiones. O sea, si no utilizamos la información para la toma de decisiones, ustedes, recursos humanos no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Se trata de investigar, analizar y obviamente utilizar la tecnología, porque si no, el volumen de datos es inmanejable. Y la otra cara, o el otro lado de el séptimo factor es el otro lado de la credibilidad, que es la confianza, ¿no? Que es esta cosa que hablábamos, la confianza, o sea, nos tienen confianza. Saben que si vienen a recursos humanos y dicen algo y hablan de su jefe, o denuncian una situación de acoso moral, o denuncian una situación de acoso sexual, recursos humanos se va a ocupar. Si la gente sabe que si va a recursos humanos, va a tener ayuda. Que la gente confía que recursos humanos es un lugar en el que se puede confiar. Casi nada, ¿no? Entonces,
7 cosas. Ahí está un poquito más complicada que las 5 competencias, ¿no? O sea, un departamento de recursos humanos para ser eficiente tiene que tener prácticas de recursos humanos adecuadas, que tienen que estar alineadas, tiene que tener una capacidad eficaz de brindar sus servicios, tiene que estar seguro que está agregando valor, tiene que generar tienen que resultar creíbles, tiene que basar sus decisiones en el uso de información y de la tecnología, y tiene que generar confianza. Acá hay una frase que es muy importante. ¿Se acuerdan cuando vimos competencia, que decíamos, cuándo uno tiene una competencia? Una competencia uno la tiene cuando consistentemente demuestra esa conducta. ¿Se acuerdan cuando vimos competencia? Dijimos, solamente uno tiene una competencia cuando consistentemente demuestra una conducta. Entonces, esto pasa lo mismo a nivel de departamentos. Las actividades que se realizan consistentemente en las áreas de recursos humanos en su conjunto explican más el desempeño del Departamento de Recursos Humanos que las competencias de los profesionales de recursos humanos. Y como les decía, lo explican hasta 8 veces más. Entonces es muy importante no solo que trabajemos como profesionales de recursos humanos nosotros, sino también en crear una estructura de recursos humanos muy buena. La tercera pregunta tenía que ver con cuáles eran las capacidades cuáles son las capacidades organizacionales que los profesionales de recursos humanos deben ayudar a crear para alcanzar los resultados esperados a nivel organizacional. Entonces, ¿cuáles son las competencias? ¿Cuáles son las características de un departamento de recursos humanos? ¿Y cuáles son las capacidades organizacionales que nosotros como profesionales de recursos humanos podemos alcanzar? Acá la buena noticia es que son 3 cosas nada más. Y las 3 cosas son la capacidad de alineación. Esto a nivel como capacidad organizacional tiene que ver cómo la organización logra diferenciarse de sus competidores. Y según los estudios, las cosas que logran hacer diferenciar a una organización de otra, en general, tienen que ver por cómo gestiona el talento esa organización. Gestiona el talento es cómo lo atrae, cómo lo desarrolla y cómo lo retiene, ¿no? Tiene que ver con la agilidad de la organización. De nuevo, la agilidad es un factor extremadamente importante, y ahora van a ver que tiene que ver con una de las segundas capacidades organizacionales. Tiene que ver con la claridad estratégica. ¿Para qué existe esa organización en el mundo? Tiene que ver con el foco en el cliente, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el ambiente de colaboración que existe en la organización, tiene que ver cuán responsable socialmente es esa organización, cuán buen ciudadano del mundo es esa empresa, tiene que ver con su capacidad de innovación, tiene que ver con la eficiencia, casi eficiencia, con un buen uso de los recursos, y con la responsabilidad en general, con cumplir las leyes, ¿no? Y ese tipo de cosas. Tiene que ver obviamente, con cómo maneja la información, porque la información hoy es valiosísima, la información, digamos, pudiendo diferenciar, como hablábamos antes, la paja del trigo, y tiene que ver con la tecnología. Pero simplificando, la capacidad de alineación es en qué medida esa organización logra diferenciarse de sus competidores. ¿Cómo servimos a nuestros clientes? Pueden ser los ciudadanos, si estamos hablando de un organismo estatal, de una manera que no somos tan fáciles de copiar, porque es todo coherente, porque todo hace sentido. La segunda capacidad que los profesionales de recursos humanos tenemos que ayudar a generar en una organización tiene que ver con la creación de agilidad.
si nuestra fuerza de trabajo no es flexible, no es adaptable, y nuestros sistemas no son flexibles y adaptables, nos quedamos como un dinosaurio en peligro de extinción. Hoy en día muchas organizaciones, los organigramas cambiaron muchísimo y se trabaja mucho por proyectos. Los grupos se arman y se desarman y no hay tanta cuestión jerárquica tradicional. Las empresas más dinosaurios siguen atadas a las jerarquías y a las cosas que no se mueven. Las personas de recursos humanos, o las áreas de recursos humanos, tenemos que generar esa capacidad de agilidad organizacional, porque si no, es razonamiento lógico, con la velocidad que cambia el mundo, y si generamos una empresa rígida, con procedimientos rígidos, con estructuras que no quieren cambiar, con no, acá el que habla es el jefe, los empleados se callan, y el empleado es mío y nadie me lo saca, es un dinosaurio que va a morir. Y la tercera capacidad organizacional más relevante que marca el estudio es en lo que podemos influenciar y aportar valor los profesionales de recursos humanos, es fomentar la diversidad, en sentido de diversidad, equidad e inclusión. Eso tiene que ver cuán bien esa organización creó una cultura que valora a todas las personas independientemente de sus diferencias demográficas. Entiende, o sea, genera un entorno inclusivo y respetuoso. Es consciente la organización de factores contextuales, culturales y sociales. Y promueve que todos se expresen, que todos se sientan reconocidos por quienes son y que sean auténticamente ellos. Durante muchos años, por ejemplo, las personas con una orientación sexual diferente hacían de personaje en la empresa, no podían ser auténticamente ellos, porque si no eso les terminaba la carrera. Es muy difícil ser un personaje todo el tiempo. No saca lo mejor de vos. Y otra cosa más que hacen muchas organizaciones, contratan todos parecidos. Y si contratamos todos parecidos, todos tenemos el mismo tipo de experiencia. Si tenemos el mismo tipo de experiencia, miramos el mundo de la misma manera. Y si miramos todos en la organización el mundo de la misma manera, no logramos interpretar lo que está pasando en la sociedad. Porque al ser todos iguales, no somos como organización una representación de la sociedad real. La única forma de poder crear una organización que sea innovadora es teniendo una población diversa. Y la agenda de la diversidad es fundamental. Y si hoy decimos las empresas son un desastre y no se dan cuenta de la diversidad, los responsables somos los profesionales de recursos humanos. Resumiendo, el modelo, ¿cuáles son las competencias del profesional de recursos humanos? 5. Acelerar el negocio, mejorar la capacidad humana, movilizar la información, fomentar la colaboración y simplificar la complejidad. Recuerden que empezamos por cómo aceleramos, ¿qué tenemos que hacer? Acelerar el negocio, pensando en los resultados. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de mejorar la capacidad humana. ¿Y por qué vías? Por la vía de movilizar la información, fomentar la colaboración y sobre todo, en el mundo de hoy, simplificar la complejidad. Segundo, ¿cuáles son las capacidades o las características que tiene un departamento de recursos humanos para ser exitoso hoy? 7 características. Prácticas de recursos humanos adecuadas, alineadas a la estrategia, las prácticas, eficaces porque logran lo que se proponen, valoradas por los stakeholders, somos un departamento creíble, utilizamos la información para tomar decisiones y nos tienen confianza. Y de ellos
Las tres más importantes son las prácticas de recursos humanos, la eficacia y el valor. ¿Cuáles son las capacidades que tenemos que desarrollar los profesionales de recursos humanos? Bueno, tocaron el timbre. En el negocio, la capacidad de alineación de la organización, de nuevo, para generar una capacidad competitiva que nos distinga de nuestros competidores. La creación de una organización ágil y flexible y fomentar la diversidad. Y de nuevo, los resultados se miden en tres aspectos, a nivel de la efectividad personal, a través de los grupos de interés o stakeholders, y a través de los resultados que efectivamente brinda la organización. Para terminar con el mensaje, esta foto se la saqué hace algunos años a Dave Ulrich de una presentación para representar que el valor está definido por quien lo recibe y no por quien lo brinda. Muchas veces los profesionales de recursos humanos construimos un avión cuando nuestros empleados lo único que necesitaban era sombra. Entonces, hoy más que nunca, con este mensaje de simplificar la complejidad, estemos muy seguros de qué es lo que necesitan de parte de nosotros las organizaciones, los stakeholders, los grupos de interés. Y no creamos aviones cuando lo único que necesitamos es alguien que nos brinde sombra. Bueno, hasta acá la clase teórica, y ahora en el breakout room lo que van a discutir con los profes es, vamos a volver a relacionarnos con el tema de las capacidades organizacionales, y nos vamos a focalizar únicamente en lo que es fomentar la diversidad. Y en fomentar la diversidad vamos a pensar de nuevo en el supermercado que estuvo acompañándonos durante todo el cuatrimestre. Y vamos a ver qué acciones ustedes podrían recomendarle a este supermercado para implementar, qué prácticas de recursos humanos, qué iniciativas, qué procedimientos en cada una de estas áreas. En el tema de búsqueda personal, en el tema de selección de personal, en el tema de compensaciones y beneficios, en el tema de capacitación y en el tema de desarrollo. Profe, sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. Sobre algo del tema, porque sí. Me quedé porque yo estaba, como que fui viendo también las preguntas de la guía de estudio para ver si me surgía alguna duda, y en un momento dice, grafique el modelo de Dave Ulrich. Yo como que todavía no tengo claro cuál sería el modelo. Se refiere a una... modelo perdón, Carlos, el modelo de múltiples roles. Roles. Es la del primero que... Eso. Perfecto, listo. Gracias. Bueno, entonces, acá tienen algunos ejemplos, y la idea es que ustedes busquen, o sea, el BOR anterior y este es era para que ustedes piensen, ¿no? En el BOR anterior era para que ustedes piensen cómo pueden desarrollar las competencias que necesitan, según el desafío de hoy, que no necesariamente están cubiertas por el programa de la carrera de Relaciones del Trabajo. Además de estudiar Relaciones del Trabajo, ¿qué más deberían hacer? Ese fue el BOR anterior. ¿Cómo se preparan para este desafío? Este es, ¿qué cosas les sugerirían a este supermercado que inventamos, que ya lo conocen bastante, para trabajar mejor el tema de diversidad, equidad e inclusión en los temas de búsqueda personal? Ahí, por ejemplo, que cada vez que publico un aviso hay un ejemplo, pero espero que digan más, lo usa utilizando el lenguaje inclusivo. O en selección de personal, forzando que por lo menos siempre en una terna de candidatos haya alguien que corresponda a alguna de las minorías que la empresa quiere mejorar tener. O sea, tener una representación adecuada. O en el tema de compensaciones y beneficios, bueno, hacer un análisis a ver si tiene equidad salarial entre hombres y mujeres, a ver si efectivamente, ante igual responsabilidad,
le estamos pagando el mismo salario cuando no lo analizamos por sexo. En el tema de capacitación, bueno, ¿cómo hacemos para hacer consciente a los jefes que todos tenemos sesgos inconscientes y cómo los evitamos? O en el tema de desarrollo, ¿cómo hacemos un programa de desarrollo focalizado exclusivamente en alguna minoría que queremos mejorar, ¿no? Y ahí, bueno, la idea es que ustedes discutan en el breakout room cómo pueden mejorar. Esta última hora, o sea, son las 12, hasta la 1, se supone que media hora, 20 minutos, 25 minutos, responden esto, y después se quedan con sus profes discutiendo y entendiendo cómo va a ser el parcial integrador que vamos a tomar el sábado que viene, presencialmente, a las 9 horas, en la facultad. Así ¿Va a ser en el que... aula de teóricos? ¿Cómo? ¿Va a ser en el aula de teóricos? Sí, seguramente en el aula de teóricos. A las 9, puntualmente, y no se amontonen, porque cuando los vamos a separar. Bueno, vayan a los breakout room, por favor. Y bueno, yo igual me quedo hasta el final, si quieren voy a algún breakout, en caso que me necesiten, los profes me escriben. Y bueno, nada, como para finalizar, aunque nos vamos a despedir, porque igual todavía tenemos la clase del parcial, después tenemos la del recuperatorio, disfruté mucho este sistema híbrido, creo que hablo en nombre de toda la cátedra, nos encantó tenerlos en nuestra cátedra. Si tenemos algo que mejorar, déjennoslo saber. Si tenemos cosas que consideran que vale la pena brindar a los demás, recomiéndennos como cátedra. Cuando quieran desarrollarse como docentes, siempre serán bienvenidos, se acercan y con gusto los recibimos. Y bueno, nada más, los mandamos entonces, Ricky, a los grupos.